La tangente estará a cargo de Jimena Tordini, quien analiza a fondo el video oficial del gobierno de ultraderecha por el Día de la Memoria. En este bloque vamos a conversar, a tratar de pensar alrededor del video que difundió el gobierno el 24 de marzo. El video lleva el título La libertad de conocer nuestra historia, Día de la Memoria, punto seguido, completa. Un poco la idea es, ya sabiendo, ¿no?, cuál es la intención del video, como se caracterizó en el primer bloque de este podcast, tratar de ir más allá de eso y desmenuzar sus argumentos, o algunos de sus argumentos, porque son muchos. Hubo bastante conversación en las redes en estos días sobre si hay o no que discutir con el video. Incluso aparecieron como algunos memes o algunos flyers con esta consigna de no se discute con negacionistas. Este es un dilema para mí de difícil resolución. Ya sucedió esta discusión, una discusión semejante en 2016, cuando irrumpió muy fuerte Victoria Villarroel en la esfera pública. En ese momento se construyó cierta idea de que discutir es darle aire o favorecer que crezca. Como es evidente, esa estrategia no funcionó, no dio muchos buenos resultados, así que vamos a probar el camino de dar la discusión, o por lo menos dar algunas de las discusiones que se derivan del video. En primer lugar, se destaca en el video, hay una apuesta comunicacional distinta respecto al video del año pasado, ¿no? Es que ahora, en lugar del Tata Joffre, que es un personaje turbio, vinculado a los servicios de inteligencia, que además es contemporáneo de los hechos, que es un señor de casi 80 años, aparece Agustín Laje, un referente para muchos seguidores, seguidoras del libertarismo, una persona joven, tiene 35 años, que nació en el año 89, que no vivió los hechos, que su vida empieza, para decirlo rápido, cuando se derriba el muro de Berlín, y también cuando en Argentina los militares empiezan a disfrutar los 15 años de impunidad que tuvieron por los hechos cometidos durante la dictadura. Bueno, entonces lo tenemos acá al joven Laje, que emprende una búsqueda por la verdad, nos va a contar los hallazgos de esa búsqueda de la verdad, con un tono firme, pero también con algo de esto de hacer tu propia búsqueda, no tengas miedo, la verdad histórica está al alcance de tu mano, que es un gesto que es interesante para mí en términos de cómo se disputan las memorias sociales, ¿no? El video dura 19 minutos, el video dice 18 veces la palabra terroristas, nunca usa la palabra dictadura, pero sí dice una vez horrores cometidos por las Fuerzas Armadas, varias veces dice represión ilegal, una vez se refiere a, esto comillas, ejecuciones, torturas, desapariciones, y una vez se refiere a, también comillas, técnica de la desaparición forzada, para aclarar algo que todos sabemos en realidad, que es que no empezó con el golpe del 76 la política de desaparecer a las personas que eran asesinadas. Vamos a tomar algunos ejes del video. Como decía, hay muchos. Yo elegí 3 para comentar acá, para pensar un poco qué está en juego en este debate que la ultraderecha le está poniendo tanta pasión. El primer argumento que aparece muy fuerte es el argumento fue una guerra. Este argumento en realidad no tiene mucha novedad. Fue el argumento que usaron los militares para justificar el plan sistemático de aniquilamiento mientras lo estaban cometiendo. Fue también el argumento que usaron para defenderse en todos los juicios, en el juicio de las juntas y en los procesos judiciales posteriores al 2006. Y al mismo tiempo, las organizaciones revolucionarias del momento también consideraban que era una guerra revolucionaria, ¿no? Es incluso un poco bizarro en el video que Laje, cuando va a contar esta gran revelación, utiliza un testimonio de Jorge Massetti, sobre su entrenamiento en Cuba para la lucha armada, y lo que está citando es un libro de Jorge Massetti que fue editado por Editorial Planeta, es decir, por una de las principales editoriales del mundo, en 1999, ¿no? La discusión sobre el militarismo de Montoneros, del ERP, sobre la relación entre política y violencia, sobre el acto de haber matado, todas las discusiones que hay en torno a la lucha armada, a su carácter, a su momento histórico, a su revisión, a su crítica, atraviesa numerosísimos discursos públicos de militantes, de las ciencias sociales,
no hay ahí una revelación. Hay otra cosa que ahora vamos a comentar. Pero aun cuando aceptemos que fue una guerra revolucionaria o militar, lo que no está en discusión es que los militares no actuaron como se actúa en las guerras. Quiero decir, los ingleses en Malvinas, para poner un ejemplo contemporáneo a la dictadura, y que no parezca un anacronismo, los ingleses en Malvinas no se llevaron los cadáveres de los muertos en combate, ni los durmieron ni los tiraron desde aviones, ni se robaron a sus hijos, digamos. Esa es la gran omisión del video, ¿no? Y que ahí sí comparte una narrativa con Villarroel, ¿no? Esa idea de que, bueno, ok, fue una guerra, pero las leyes de la guerra no se cumplieron, el Estado no cumplió las leyes de la guerra. Dicho todo esto, esta aclaración, que bueno, es importante hacer, ¿cuál es la potencia de este argumento? Y esto en relación con algunas cosas que venimos discutiendo desde la revista Crisis. Que desde el Nunca Más primero y luego durante muchos años, en un sector, en una parte de las narrativas, podemos decir progresistas, sobre la dictadura, la militancia revolucionaria de quienes fueron detenidos desaparecidos fue muchas veces licuada en ese discurso, ¿no? En ese discurso de memoria que estaba dando una disputa jurídica, ese carácter revolucionario y por lo tanto la lucha armada en sí misma fue siendo sacada de la escena de la conversación para construir esa idea de las víctimas inocentes que fue puesta en el centro para denunciar el horror de la dictadura. Y esto no es fruto de una suerte de conspiración, no es que se juntaron 50 personas en una sala y dijeron, vamos a ocultar la lucha armada. Digamos, fue cómo se construyó en ese momento una disputa por la justicia. Es algo rastreable en muchos ámbitos, culturales, jurídicos, discursivos, periodísticos, etcétera, ¿no? O sea, al algo habrán hecho que decían los justificadores de la dictadura, se opuso no hicimos nada. Y bueno, el video tensiona eso, y yo creo que en eso el video nos está pasando la pelota, ¿no? Bueno, hablemos de lo que hicimos, ¿no? No lo neguemos, pensémoslo. Hay un segundo argumento en el video que es, no son 30.000. El video acá cita el del año pasado, que retoma, bueno, el testimonio de Luis Labraña, que también es un poco bizarro porque se autopromociona a él como el inventor del número 30.000, pero eso me parece que es una distracción. Hay muchas posibilidades con la discusión sobre la cantidad de los desaparecidos. Una es no abrir esa discusión, es decir, sostener que 30.000 es una cifra inamovible, simbólica, política, y que negar eso es ser negacionista. Hay otra que es decir, ok, no fueron 30.000, fueron 7.018, que es la cifra que figura en el último RUPTE, el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, es decir, 7.000 nombres, apellidos y números de documento. ¿Y qué? ¿No? Ok, fueron 7.018, sigamos conversando. Otra es decir, no sabemos cuántos son, que lo diga el Estado, ese es un argumento que se viene utilizando mucho últimamente, que tiene también algunos problemas, porque el Estado ya lo dijo, el Estado dijo que los desaparecidos fueron 7.018. O sea, en suma, yo tengo el pensamiento, y me parece que está bueno compartirlo, que todas estas opciones de respuesta al cuestionamiento del número tienen algo que es insuficiente, ¿no? Como que cada una parece como una opción, pero todas nos queda la sensación de que no son tan buenas respuestas, ¿no? Como si la cuestión del número condensara discusiones que son muy de fondo y que no tienen una solución sencilla, ni tranquilizadora, ni que se puede pasar rápido de esa cuestión. Por varios motivos. Primero, porque la verdad no es solo una estadística, ¿no? La verdad también contiene la incertidumbre, contiene lo que sabemos. Hay 7.000 nombres y apellidos, y lo que no sabemos. Lo que no sabemos es lo que no se registró, lo que no se denunció, incluso respecto a esos nombres y apellidos, muchísimas cosas que no se pudieron reconstruir. La mayoría de lo que le pasó a esas 7.000 personas aún no se pudo reconstruir. Pero en este caso, además, hay algo agregado, que es que la producción de incertidumbre fue parte central de la gubernamentalidad dictatorial. Es decir, fue una estrategia del poder desestabilizar los principios de construcción de verdad. Que no sepamos
fue condición de posibilidad de la dictadura, ¿no? Y eso está ahí, y eso fue así, eso es una verdad histórica, ¿no? La verdad histórica es que ellos hicieron todo lo posible para que la verdad no pudiera saberse. Lo que creemos también que no hay que hacer es escandalizarse, ¿no? Entonces, justamente, para no escandalizarse, convocamos a este podcast ahora a Emilio Krenzel, que acaba de editar un libro que se llama Pensar los 30.000, editado por Siglo XXI. En uno de los capítulos, que es muy bueno, es un capítulo muy documentado, en verdad les recomiendo que lo lean. Él reconstruye cómo se armó el número 30.000, ¿no? Con qué saberes. Hoy a eso lo llamaríamos investigación política, ¿no? O sea, cómo las personas en ese momento empezaron a tratar de entender lo que estaba pasando y a ponerle un nombre, una proporción, una cantidad. Como decía, les recomiendo leerlos, pero como esto es un podcast, le pedimos a Krenzel que nos reseñe el resultado de su investigación en un audio que ahora vamos a escuchar. En mi libro Pensar los 30.000, publicado por Siglo XXI en este mes de marzo, presento la historia de las diversas cifras que los distintos actores que componían el universo de denunciantes de la dictadura militar fueron elaborando en un contexto de terror, de censura, de tergiversación de la información que encuadraba un marco en el cual era imposible afirmar con certeza un número preciso de víctimas, no solamente de desaparecidos, sino también de presos políticos, de exiliados, etc. En mi trabajo muestro cómo durante la dictadura el universo de denunciantes fue planteando distintas cifras, algunas producto de estimaciones y otras producto de la acumulación de testimonios respaldados con copias de las denuncias presentadas, especialmente los habeas corpus ante la justicia. Muestro también que la cifra de 30.000 se va imponiendo como símbolo al finalizar la dictadura y que trasciende incluso la cifra presentada en el informe Nunca Más de 8.961 casos de desaparición forzada de personas. Finalmente, propongo distinguir entre los desaparecidos que continúan en esa condición, aquellas personas que continúan siendo desaparecidas, de aquellas que atravesaron cautiverios clandestinos y sobrevivieron. Las cifras estimadas del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado proponen la existencia de 7.000 personas que continúan en condición de desaparecidas, pero una cifra aproximada de 17.000 que atravesaron el cautiverio clandestino y fueron liberadas. Esa suma, más el subregistro que seguramente existe, tanto de desaparecidos como de sobrevivientes, nos aproximaría a la cifra simbólica sostenida por el movimiento de derechos humanos, los 30.000 desaparecidos. De ese modo se muestra que esa cifra no es arbitraria y, si bien guarda un carácter simbólico, permite comprender a todas las personas que transitaron por esa experiencia terrible, por ese sistema criminal, sea que hayan sobrevivido o no. Es una cifra que se hizo presente al año del golpe en informes como el de Amnistía Internacional, como el libro Proceso del Genocidio de la Comisión Argentina de Derechos Humanos, CADU, mucho antes, cuando ni siquiera se imaginaba la posibilidad de que hubiera reparaciones económicas para los familiares de desaparecidos o para los sobrevivientes de ese sistema. Y argumento 3, para ir cerrando, hay muchas más cosas en el video, pero tenía que hablar 10 minutos y ya voy como 15. Vamos a quedarnos con la novedad en el argumento, ¿no? Hay sí algo que es bastante novedoso en el video, que es esta aparición de la casta en este acto de memoria sobre qué pasó en los años 70. Laje dice muchas veces los horrorosos años 70. ¿Qué dice Laje? Que la historia oficial progresista ocultó, lo voy a citar, la casta política responsable de promover el terrorismo y después la represión. Bueno, Laje está hablando de Juan Domingo Perón directamente, de hecho aparecen sus imágenes ahí, y su relación primero con Montoneros y después con la AAA, ¿no? Y esto sí es muy a la inversa de lo que hace Victoria Villarroel con María Estela Martínez de Perón, porque Villarroel la reivindica
a Isabelita en su acto en el operativo Independencia, como de, bueno, ella se la bancó, ella fue a reprimir a los revolucionarios, y la operación que se está haciendo ahora desde el gobierno es como más fina, ¿no? Porque lo que hace es responsabilizarlo a Perón de las dos tandas de horrores, como dice él, ¿no? La terrorista, como dice Laje, y la estatal. Esto es una novedad que creo que hay que ver cuál va a ser su eficacia, ¿no? Si esto logra instalarse y colocarse como una nueva versión oficial, porque de eso se trata este intento, ¿no? De construir una nueva verdad. Pero para cerrar, sí quería rescatar, porque cuando escuché esto y lo comentamos en nuestras conversaciones colectivas analizando el video, a mí me resonó algo que fui a buscar y que quería traer, que es unas palabras de Macera, de Emilio Macera, cuando termina el juicio de las juntas. Macera, de alguna manera, era una suerte de intelectual de los militares, ¿no? Era como el que más capacidad de construcción de enunciados tenía, ¿no? Y de dar algunas disputas también dentro de la Junta. Macera no usa la palabra casta, que claramente es un término crítico, pero dice algo que yo creo que resuena. Cuando termina el juicio, él se tiene que defender y se para y le habla al tribunal, ¿no? Y les dice, voy a abrir comillas, nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra. Y la guerra contra el terrorismo fue una guerra justa. Yo estoy aquí procesado porque ganamos esa guerra justa. Y cuando dice eso, los mira al tribunal y les dice, si la hubiéramos perdido, ni ustedes ni nosotros estaríamos acá. Y ahí les dice, porque habría un tribunal revolucionario, no ustedes ahí. ¿Ustedes hubieran querido que nosotros perdiéramos la guerra? ¿No? Es como que él denuncia ahí una suerte de traición entre castas, como diciendo, nosotros lo hicimos, nosotros construimos también la posibilidad de que haya este espacio en donde la casta judicial nos está juzgando, ¿no? Y sigue un poco más y dice, pero estamos aquí, es decir, estamos aquí siendo juzgados porque ganamos la guerra de las armas y perdimos la guerra psicológica, ¿no? Y yo pensaba, bueno, a eso hoy lo llamamos batalla cultural. Y acá estamos.